Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Pues soy psicólogo de profesión, educador. Tengo una maestría en lo que es desarrollo local, ya 12 años de experiencia. Y pues el día de hoy vamos a desarrollar una conferencia de aproximadamente 40 minutos, 45 minutos como máximo, una conferencia que se denomina ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Parece una pregunta fácil, muy fácil de contestar, pero en realidad no es tan fácil como se cree. Entonces vamos a tratar de contestar esta pregunta aparentemente fácil, pero que es muy difícil contestar. ¿Quién descubrió América? Bueno, entonces vamos a tratar de contestar con esta conferencia. ¿Quién descubrió América? Pues la primera respuesta fácil que seguramente se les viene a ustedes es que Colón descubrió América en 1492. Pues les digo que más bien, en vez de ser una afirmación, debería ser una pregunta. Entonces, ¿quién descubrió América? Colón descubrió América en 1492. ¿Están seguros? ¿Están seguras? ¿O ya estaba descubierta? ¿Sí? ¿No se han hecho esa pregunta a ustedes si ya estaba descubierta América? Pues eso vamos a tratar de desarrollar con esta conferencia. ¿Quién descubrió América? La primera respuesta automática que se les vendrá a mucha gente, pues es que Colón lo hizo en 1492. Pues siento decirles que no es una pregunta y una respuesta tan fácil así. Y vamos a tratar de demostrarlo y contestarlo a lo largo de estos 40 minutos. ¿Quién descubrió América? ¿Sí? Pues ya fines del siglo XX, a mediados o a la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, cada vez hay más pruebas arqueológicas, paleontológicas, antropológicas, históricas, de que el poblamiento y descubrimiento de América se dio hace aproximadamente 60.000 años antes de Cristo. 60.000 años antes de Cristo. No es como nos cuentan en la escuela, en el colegio, incluso en las mismas universidades y en algunos posgrados y maestrías. Pues siento decirles que no se descubrió América en 1492. De pronto se redescubrió tal vez para ciertos personajes, pero América, según estas nuevas investigaciones de la ciencia, de la historia, de la antropología, de la arqueología, pues hace 60.000 años, o en el año 60.000 aproximadamente antes de Cristo se descubrió América con las teorías científicas y las pruebas de estas teorías científicas, porque están validadas con pruebas del poblamiento de América en este año, 60.000 años antes de Cristo. ¿Quién descubrió América? El Homo sapiens hizo el poblamiento humano en Sudamérica, en América en general, pero especialmente también en Sudamérica, donde hay más pruebas. Y las más antiguas están en Pedra Forada, en Brasil, que es un yacimiento arqueológico en Brasil, en Pedra Forada, y en Monteverde, en Chile, en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt, está Monteverde, y en otras áreas que ya vamos a ir comentándoles y que ustedes mismos vayan comprobando, vayan leyendo, vayan investigando, que no se crean fácilmente lo que yo les estoy diciendo, sino que toda ciencia desarrolla el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, a través de medios de verificación, de pruebas. Entonces, ustedes no pueden convencerse solamente porque yo lo diga, sino que ustedes tienen que seguir investigando. Esa es la intención. Bueno, entonces, ¿quién descubrió América? Pues lo más probable es el Homo sapiens, que migró desde Asia, desde Australia, hacia América hace aproximadamente 60.000 años. Ya. Y aquí tenemos también un cuadro muy importante de la prehistoria en América. Es decir, que Colón llegó recién, o sea, llegó tarde Colón. Llegó muy tarde Colón.
Imagínense, 60.000 años antes de Cristo y recién Colón llega en 1492, hace recién aproximadamente 500 años, pero esto ya estaba descubierto, ya estaba conquistado, ya estaba descubierta América. Pues, y la prehistoria, la población de América, la prehistoria de América, eh, los científicos, los historiadores, los arqueólogos le han dividido en tres componentes, en tres fases. Algunos hablan de cuatro, pero nosotros lo hemos resumido en tres. La primera es el Paleolítico o Edad de Piedra. Sí, el Paleolítico o Edad de Piedra antes del 7000 antes de Cristo. ¿Sí? Es decir, del 7000 antes de Cristo hacia atrás. Estamos hablando desde aproximadamente desde el 60.000 antes de Cristo hacia o hasta el 7000 antes de Cristo. Ese periodo se conoce como el Paleolítico o la Edad de Piedra, donde que hubo muchos nómadas, los pueblos eran nómadas, dominaron el fuego, hacían cacería, pesca, recolección de alimentos, había una división sexual del trabajo en hombres y mujeres, y por lo general habían grupos o etnias, agrupaciones, grupos de estructuras familiares, aproximadamente entre 8 y 12 integrantes que se movilizaban en las diferentes partes. Como eran nómadas, eran pueblos migrantes, entonces buscaban alimentos y agua en diferentes sitios de América. Después viene el Neolítico, que va desde el 7000 antes de Cristo al 5000 antes de Cristo, donde que ya en algunos lugares comienza el sedentarismo, se hicieron sedentarios, hubo una revolución agropecuaria, se desarrollaron los primeros asentamientos humanos, las primeras comunas conformadas por diferentes clanes, por diferentes familias, y se formaron las pequeñas comunas o las primeras comunidades en América. Se desarrolló un poco lo que es la arquitectura, la escultura y la cerámica, y por supuesto la conciencia religiosa. Se desarrollaron, hubo una mayor división social del trabajo, los roles sociales entre hombres, mujeres y líderes religiosos. También se desarrolló lo que es la cerámica. Habían gobiernos teocráticos regidos por líderes religiosos, que ahora les llamamos sacerdotes, digamos así. Pero no era la religión católica, eran las religiones ancestrales, las religiones ligadas a la naturaleza. Y de ahí viene la edad de los metales, que va desde el 5000 antes de Cristo hasta el 4000 antes de Cristo aproximadamente. Se desarrollaron o se elaboraron instrumentos y herramientas metálicas, se inventó lo que es ya en algunos casos, en algunos pueblos, lo que es la rueda. Se desarrolló la agricultura, la ganadería de una mejor manera, se desarrolló lo que es la metalurgia, el comercio, principalmente en algunos asentamientos, pero ya vamos a desarrollarlo más cada una de estas etapas, digamos así. Pero este es un primer cuadro de lo que sería en algo lo que es la prehistoria americana. ¿Ya? ¿Quién descubrió América? Pues, como les decía, desde la segunda mitad del siglo XX ya hay pruebas y cada vez más pruebas en el siglo XXI que se pobló hace 60.000 años aproximadamente y han surgido diversas teorías. Una de las teorías es que vinieron desde el Asia, ¿sí? Desde la China, desde el Asia oriental, Rusia, la China, por el estrecho de Bering y poblaron América por el norte. ¿Sí? Esa es una primera teoría que ya está, antes se llamaba la primera teoría del poblamiento tardío de América, que llegaron solamente por el estrecho de Bering, pero cada vez hay más pruebas de que realmente han habido otras rutas hace 60.000 años y también llegaron quizás por la misma Polinesia. Hay las teorías oceánicas, la teoría la teoría polinésica, que llegaron por las islas del Pacífico Norte, del Pacífico Sur, llegaron a través de diferentes islas y poblaron América. Y también hay otra teoría que es que llegaron desde Australia, por el Polo Sur, por la Antártica, por el Polo Sur,
el Círculo Polar Antártico, la Antártica, y desde ahí llegaron prácticamente por la Tierra del Fuego y llegaron hacia América. Acordémonos que en esta época, ya vamos a revisar, habían las glaciaciones, las grandes glaciaciones, donde que la Tierra se enfriaba y los polos se extendían, y los nevados también se extendían sus puntas, digamos así, sus lugares más altos, y todo eso se congelaba. Entonces, asimismo como en el estrecho de Bering se generó un puente de hielo, también en Australia con Antártida y la Tierra del Fuego en el sur de América, también se dieron estos procesos de, digamos, de consolidación del hielo, y a través de esos puntos justamente llegaron. Entonces, todas estas son las teorías que cada vez tienen más pruebas, se desarrollan más pruebas sobre el descubrimiento de América hace 60.000 años. Entonces, siento decirlos que Colón llegó tarde. Bueno, entonces, otra de las teorías importantes es la teoría oceánica, como ya les había mencionado, y uno de los grandes investigadores que incluso llegaron a Sudamérica, llegó a Ecuador a inicios del siglo XX, habló de la teoría oceánica del descubrimiento y del poblamiento de América, que era Paul Rivet, un personaje que vivió entre 1876 y 1959 en Europa. Me parece que es alemán, pero bueno, eso habrá que desarrollarlo en algún momento, pero quedémonos con que es europeo, y un extranjero llegó al Ecuador y ahí investigó muchas cosas, no solamente en el Ecuador, sino en Sudamérica y en la parte oceánica, y él planteó este antropólogo, este arqueólogo, planteó todas estas investigaciones y dio ciertas pruebas, y ha dado ciertas pruebas o muchas pruebas de lo que es el descubrimiento de América hace 60.000 años. Y aquí está, ustedes dicen, ¿cómo es posible que se llegue a través del Pacífico? Pues los mapas a simple vista no muestran, pero si ustedes, el Google Maps, ahora tenemos el Internet, Google Maps u otras herramientas cartográficas, acercan cada vez lo que es el Pacífico y el Pacífico Sur, y ahí tenemos el famoso triángulo polinésico, donde que hay muchas islas que están cercanas, incluso se conectan con lo que es Nueva Zelanda, que es un punto de este triángulo polinésico, Tahití en el centro, Nueva Zelanda, está la isla de Pascua, y arriba está Hawái, ¿sí? Entonces, todas estas islas están conectadas, y no sabemos, habrá que hacer una investigación más a fondo si es que estas islas no había no eran tan islas en esa época, posiblemente eh, había un cierto continente ahí, incluso hay unas hipótesis que ahí hubo un gran continente, y que no eran tan islas, más bien estas islas en esa época era un continente ahí, y que después se hundió por los diferentes fenómenos naturales. Entonces aquí necesitamos investigar más con los oceanógrafos, con los geólogos, para investigar todas estas islas en esas épocas. Estamos hablando de hace 60.000 años hasta hace unos 7.000 años aproximadamente. Entonces, esto hay que investigar más, y también si hay ciertas pruebas de esos elementos, pero cada vez hay que desarrollar más pruebas, y mientras más se pruebe, la ciencia es mucho más clara, es mucho mejor. Entonces, este famoso triángulo polinesio. Y en la isla de Pascua, sí, aquí donde dice Easter Island, aquí en esta parte donde está el ratón de la computadora, ahí está la isla de Pascua. Y la isla de Pascua, o Rapa Nui, es una importante isla de Chile, donde que se han encontrado muchas pruebas arqueológicas de hace muchos años. Incluso se han encontrado ahí arqueología muy parecida a la de los incas, incluso quizás hasta más anteriores que los incas. Entonces, ahí está una isla que de alguna manera puede dar ciertas pruebas, y cada vez hay más investigaciones sobre el descubrimiento de América desde la Oceanía. Y no solamente ahí,
hay diferentes puntos a lo largo de Oceanía, de la Antártida, ¿sí? Del Asia y de América del Sur, que prueban que evidentemente hay rastros de culturas desde hace 60.000 años hasta hace 7.000 años, donde que se fue poblando América. Y ahí están, por ejemplo, las islas Shetland del sur en la Antártida, está el Cabo de Hornos en Chile, como ya les dije, Monte Verde en Chile, la Caverna de las Brujas en Mendoza, Argentina, Tibitó, Sabana de Bogotá, Labra, Sabana de Bogotá, Chiribique en Colombia, Valdivia, sí, la cultura Valdivia en Santa Elena en el Ecuador. Justo hoy estaba en un seminario sobre la cultura Valdivia de la Universidad de la SUAY que están capacitando sobre la cultura Valdivia. También hay pruebas de la población de América desde hace muchos años, pero lamentablemente falta investigaciones en estos puntos. Hay que seguir investigando la antigüedad de cada uno de estos puntos con elementos arqueológicos. Entonces también tenemos Las Vegas en Santa Elena, Ecuador, tenemos Cubilán en Loja, en Ecuador, tenemos Chopchi acá en el Azuay, cerca de Gualaceo, en el cantón Sixig, Chopchi en el Ecuador, Cueva de los Tallos en Morona, Santiago, en el Ecuador, tenemos la Cueva de las Lechuzas en Tingo María, en Perú, tenemos los petroglifos de Pucharo en el Parque Nacional de Manú, en Perú, tenemos los petroglifos de Limón Indanza en Morona, Santiago, en Ecuador, cerca de acá de Gualaceo, en el cantón Limón. Los petroglifos muy importantes que se han hallado ahí, que no se han investigado. Pedra Forada es uno de los puntos más antiguos, Pedra Forada en Brasil, Nueva Zelanda en la Polinesia, Isla de Pascua en Chile, Bradshaw en Kimberley en Australia Occidental, la cueva Fajien en Kalutara en Sri Lanka, y tenemos también la isla Mangareva en la Polinesia y las islas Cook en la Polinesia. Son diferentes puntos que datan de hace, algunas de hace 6.000 años, otras de hace 9.000, o más bien dicho, 6.000 antes de Cristo, otras en el 8.000 antes de Cristo, otras en el 12.000 antes de Cristo, otras en el 20.000, 30.000 antes de Cristo, y otras, las más antiguas de Pedra Forada, están aproximadamente entre 40.000 a 60.000 años antes de Cristo. Entonces, estas son varias de las pruebas arqueológicas que se siguen investigando y que demuestran quién descubrió en América. Fueron los polinesios, fueron los de la parte del continente asiático, lo que es Oceanía, etc. Y uno de los puntos más relevantes y sorprendentes, en algún momento haré una conferencia únicamente de Pedra Forada de Brasil, pero hasta donde sabemos, ahí está la ubicación en América del Sur, en el mapa. Se sabe que esta cultura, que este yacimiento arqueológico, tiene más o menos unos 60.000 a 48.000 años de antigüedad, antes de Cristo, digamos así. Entonces, Pedra Forada es el punto que requiere más investigación a profundidad. Es uno de los puntos básicos para entender que el descubrimiento y el poblamiento de América se dio hace 60.000 años. Ahí está Pedra Forada, donde está ubicado el mapa de localización. Aquí está el yacimiento con algunas muestras geológicas. Y ahí ustedes pueden observar lo que es Pedra Forada en Brasil y algunos puntos importantes. También tenemos Monteverde en Chile. Algunos plantean que es de hace 31.000 años, sí, en el año 31.000 antes de Cristo, en Chile, en Monteverde, cerca de Puerto Montt, al sur de Chile. Y hay diferentes etapas que se siguen investigando. Tenemos Monteverde 1, Monteverde 2, de hace 31.000 años antes de Cristo, en el 12.600 antes de Cristo. Estamos hablando del Pleistoceno en la era del hielo. Y eso comparado con Clovis. Clovis se tiene pruebas de hace 9.200 años antes de Cristo, que está en Estados Unidos, en México, en Nuevo México. Pero Monteverde es mucho más antiguo que la cultura olmeca de México, de Mesoamérica. Es mucha más antigua que Grecia, que tiene 500 años antes de Cristo,
Clovis, que tiene entre 9.000 y 12.000 años antes de Cristo. Entonces, Monteverde es un punto relevante para la investigación arqueológica. Tanto Monteverde como Pedra Forada son los puntos más importantes que requieren investigación y que se siguen investigando. Uno de los más importantes investigadores de Monteverde es Tom Dillehay, ¿sí? Tom Dillehay con Cecilia Mañosa han escrito un libro, Monteverde, un asentamiento humano del Pleistoceno tardío en el sur de Chile, ¿sí? Entonces, son puntos que hay que seguir investigando, leyendo, conociendo lo que es el poblamiento y el descubrimiento de América hace muchos años, muchísimos años antes de Colón. Otro de los puntos importantes que habrá que investigar, no tengo mucha información, algún momento dedicaré alguna conferencia más específica y puntual sobre las islas Shetland del sur, en la Antártida, ¿sí? En el continente Antártido, en Antártida, ¿sí? En este gran continente del Polo Sur, al sur de Sudamérica, al sur de Monteverde, pues hay que seguir desarrollando, ¿sí? Entonces, las islas Shetland del sur, cerca entre la Tierra del Fuego y lo que es la Antártida. Entonces, estos puntos hay que seguir investigando. Incluso aquí hay las islas, varias islas que están en disputa entre Argentina e Inglaterra. Acá hay muchas islas. Todas estas islas que están aquí en esta zona también hay que seguir investigando. Que a veces los mapas no nos dicen la verdad a veces, pero hay que seguir desarrollando la investigación en estos puntos, tanto de la geografía como la geología, la arqueología también. Hay otra teoría un poco bastante, no sé, quizás bastante polémica. Esta es una de las más polémicas, porque las otras ya tienen pruebas. Las otras ya tienen pruebas que cruzaron, los primeros descubridores y pobladores de América cruzaron el estrecho de Bering y poblaron América. Otras, quizás otra de las que más puede tener sustento es la teoría australiana. Quizás un poco más débil, pero habrá que seguir investigando, es la teoría polinésica, pero la que realmente carece de pruebas aún es una hipótesis, es la teoría africana. La teoría africana puede generar muchas polémicas, muy pocos lo han planteado, habrá que seguir investigando, habrá que seguir profundizando, dando pruebas arqueológicas, geológicas, paleontológicas, etc. Y ustedes ven aquí es la teoría africana del poblamiento de América, ya que aquí se requiere mucha investigación de cómo fue el paleoclima, como lo que fue la expansión de los hielos de la Antártida, del Polo Sur, porque posiblemente, asimismo como acá en la teoría australiana, el Polo Sur, la Antártida, los puentes de hielo con las glaciaciones puede que se hayan expandido, pero esas pruebas hay que seguir viendo si es que hubo algún puente, por eso es una hipótesis nada más. Esta no tiene mucho sustento, hay que seguir investigando, que desde África posiblemente también hubo estos puentes, incluso desde la evolución de los primates, desde la evolución del ser humano, por allá por el año 4.5 millones de años, hace 4.5 millones de años, hasta hace 60.000 años, hay que buscar pruebas si es que los humanos llegaron en algún momento desde África por la Antártida, aprovechando lo que es las glaciaciones y poblaron América. Esto todavía hay algunos que lo han planteado, después les voy a mencionar quiénes plantearon esto, pero esta es la más débil porque no carece de pruebas, es una simple hipótesis que requiere de mayor investigación. Las que tienen mayor sustento son las teorías del estrecho de Bering y la teoría australiana. Tienen más sentido, tienen más lógica, tienen más pruebas
La que no tiene mucho sentido, pero habrá que seguir probando, comprobando, es la teoría polinésica, que también todavía es débil. Las más fuertes con pruebas es la teoría del estrecho de Bering y la teoría australiana por la Antártida, por Australia y el Polo Sur y Sudamérica. Son las que más tienen sustento científico con pruebas. La que en segundo lugar no tiene tanto sustento, pero sería importante seguirlo investigando, es la teoría polinésica, y la que casi no tiene ningún sustento, pero eso no quita de que se siga investigando, es la teoría africana. Bueno, pues eso en cuanto a hace 60.000, hace 20.000 años antes de Cristo, y vamos a plantear otra situación que ya sería un poco más en hace entre 5.000, entre 4.000, quizás 2.000 años antes de Cristo, 6.000, 4.000, 2.000 años antes de Cristo. Los pueblos en el mundo ya desarrollaron la navegación, Muchas culturas y civilizaciones de todo el mundo desarrollaron ya la navegación. Sí, eso hay pruebas en diferentes lugares. Estamos hablando de hace 6.000, 4.000 o 2.000 años antes de Cristo. Hay que seguir investigando, pero uno de los grandes científicos y exploradores, antropólogo y arqueólogo es Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl, que vivió entre el año 1914 y falleció en el año 2002, un noruego. Incluso hay un museo de él. Ustedes pueden entrar a YouTube, pueden entrar a Google, buscar. Hay un museo de él en Noruega, y él fue un explorador que hizo algunos viajes de experimentación, ¿sí? Él probó, incluso casi arriesgando su vida, a través de viajes de exploración. Él partió en un bote construido por él y por otras personas, muy parecido a botes o a lanchas o a barcos de esa época, ¿sí? Y partió desde el Callao, en el Perú, y llegó a las Islas Marquesas, en Raroya, en 1947, un viaje de 4.300 millas en 101 días, más de 3 meses en este viaje, en estos barcos, en esta embarcación, que él la denominó Kon-Tiki, ¿sí? Él la denominó Kon-Tiki a esta embarcación. Thor Heyerdahl, este noruego, a su primera viaje de exploración. Entonces él planteó los viajes interoceánicos antes de la llegada de Colón. Estamos hablando entre el 6.000 y el 2.000 antes de Cristo. En esa época posiblemente ya hubieron estos viajes interoceánicos entre los pobladores de esa época de Perú, del Callao, de Sudamérica, incluso del Ecuador, de Chile, que ya desarrollaron la navegación y posiblemente ya se conectaron con lo que es la Oceanía. Ya. También hizo otros viajes que se denominaron la primera exploración, el Ya-1, y el segundo bote, él ya lo llamó la segundo viaje de exploración, el Ya-2. Esto se desarrolló en el Océano Atlántico. El Kon-Tiki se desarrolló en el Océano Pacífico, desde el Perú hasta la Oceanía. Y otro viaje que él desarrolló desde África, desde las Islas Canarias, en Marruecos, cerca de España, en el norte de África, noroccidente de África, viajó por el Océano Pacífico, hizo un primer intento en el 69 y después otro en el 70, y en el 70 a través del RA-2 llegó y viajó hasta Barbados. Entonces, con unas embarcaciones de hace 6.000 o 4.000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, él hizo estas pruebas, estas experimentaciones para demostrar su teoría de los viajes interoceánicos antes de la llegada de Colón, ¿sí? Entonces también esta es otra de las posibilidades de, de, de descubrimiento de América por, qué sé yo, pueden ser africanos, pudieron haber sido los mismos europeos o los africanos que ya llegaron, incluso los egipcios,
de las culturas del Mediterráneo, y los africanos posiblemente ya llegaron a América antes de Colón. Y estas son algunas de las pruebas que da Thor Heyerdahl. Por eso hay que seguir investigando sobre este gran personaje y necesitamos seguir haciendo pruebas. Aquí está una de las embarcaciones de Thor Heyerdahl, una maqueta de su embarcación. Las originales me parece que están en el museo en Noruega, en Europa. Aquí está otra, que esta ya está acorde a la escala y a la dimensión de lo que fueron las verdaderas embarcaciones. Y aquí están los Rapa Nui, sí, las piedras arqueológicas de Rapa Nui en Noruega. Y aquí está Thor Heyerdahl, noruego, que vivió en 1914 y falleció en el año 2002 en Italia. Tiene un libro que se llama La expedición de la Kon-Tiki, la balsa a través del Pacífico. Entonces hizo algunas publicaciones, hizo unos documentales que incluso fueron premiados por las prestigiosas industrias cinematográficas, pero también escribió varios libros. Y aquí está una película del año 2002 basada Kon-Tiki, basada en uno de los viajes más sorprendentes del siglo XX, la aventura que conmovió al mundo. Fue nominada al Oscar como la mejor película de habla no inglesa, y quien lo desarrolló es el director Joan Ronin y Sven Sanderberg en el año 2002. Les recomiendo esta película, que lo busquen, Kon-Tiki, una de las películas hechas en base a los viajes de Thor Heyerdahl. Entonces, son pruebas que requieren mayor investigación, ¿sí? Y aquí están también otras pruebas de que ya América ya estaba descubierta. América ya estaba descubierta. Colón no descubrió, redescubrió para ellos, posiblemente para los españoles, para su gente, pero realmente América ya estaba descubierta. Una de las grandes culturas desde el 5000 más o menos hasta el 1800 antes de Cristo aproximadamente, se siguen haciendo investigaciones, es la cultura y la civilización Caral en la costa central del Perú. Esta sociedad se desarrolló en el departamento cerca de Lima, provincia de Barranca, en el distrito de Supe. Esta antigua ciudad de pirámides, muy parecidas a las de Egipto, fue levantada en la margen izquierda del río Supe. Caral es una ciudad muy antigua, de aproximadamente entre 4.000, 5.000, otros dicen 6.000 años antes de Cristo, la sede de una de las primeras civilizaciones andinas, que forjó su propia organización, muy, muy similar a la Mesopotamia, a Egipto, a la India, a la China y a Mesoamérica. Son los focos originarios de las culturas en el mundo entero. Entonces, Caral requiere mayor investigación, esta gran civilización Caral en el Perú. Otra de las grandes civilizaciones y culturas en el mundo tenemos en la costa ecuatoriana, donde que hay yacimientos de cerámica, una importante civilización. Justo el día de hoy se dio un seminario, esta semana, a fines de octubre, la última semana de octubre, se está desarrollando en la Universidad de la SUAY unas conferencias sobre la cultura Valdivia, que estoy participando, y que datan su cerámica del 3800 antes de Cristo hasta el 1450 antes de Cristo, en el Ecuador, en la provincia de Santa Elena, la primera cultura en desarrollar la cerámica en el Ecuador, en América, perdón, y que está ubicada en el Ecuador. Entonces son culturas hermanas, la cultura Valdivia, la cultura de Caral, y también otra de las culturas importantes en el Azuay es la cultura Tacalchapa, ¿sí? La cultura Tacalchapa, no tengo los datos exactos, pero se desarrolló entre el 5000 antes de Cristo y el 500 antes de Cristo. Hay restos arqueológicos de cerámica encontrados en Gualaceo, donde yo resido en Toctesí. Antes se denominaba Toctesí aquí cerca del centro de Gualaceo, en las colinas de lo que es Tocteloma, y es mencionada por el historiador gualaceño Max Romeo Arízaga en documentos para la historia de la villa de Gualaceo. También así lo ha investigado el historiador Juan Cordero Íñiguez
en varias de sus obras publicadas entre el 2007 y el 2020. Hay restos en Gualaceo de la importante cultura Tacalchapa, también en Chobchi, en Siksik, en el cantón Siksik en el Azuay, en Chobchi y en Chordelec se ha encontrado cerámica de la cultura Tacalchapa, en la parte oriental, en los cantones orientales de la provincia del Azuay. La cultura Tacalchapa también está emparentada con la cultura Cachaloma en la actual provincia de Cañar y también con otras culturas. Uno de los primeros investigadores de la cultura Tacalchapa es Max Uhle, que vivió entre 1856 y 1944, un arqueólogo alemán, que llegó a Ecuador entre 1919 y 1933, fue el primer investigador de la cultura Tacalchapa. Sin embargo, no se han realizado muchas investigaciones a profundidad científicas y paleontológicas ni arqueológicas en Gualaceo, en Chordelec ni en Siksik sobre este periodo hasta este año 2020. No se han desarrollado muchas investigaciones, esperamos que se sigan investigando. La cultura Tacalchapa también una de las grandes civilizaciones de esa época, precañari. Otra de las grandes civilizaciones del 5000 al 500 antes de Cristo, incluso hay algunos que dicen 400 antes de Cristo, 1100 antes de Cristo, pero bueno, la de la cultura tihuanaco, lo que más datos hay es que es del 400 antes de Cristo hasta el 1100 antes de Cristo y que está ubicado entre Perú y Bolivia, ¿sí? en la frontera entre Perú y Bolivia, cerca del lago Titicaca. Entonces, esta cultura también ha generado muchas versiones, muchas polémicas, pero que requiere seguir investigando con datos, con pruebas, con investigaciones de la ciencia, de la paleontología, de la biología, de la arqueología, de la antropología, de la historia. Necesitamos seguir investigando sobre esta gran cultura y civilización de Tiwanaku. Algunos de los investigadores, científicos, historiadores, arqueólogos, escritores que han desarrollado estas teorías del descubrimiento de América hace 60.000 años y posteriormente por otras civilizaciones también, es Enrique Dussel, que es un argentino nacido en 1934 en Argentina, valga la redundancia, y también vive en la actualidad en México. Filósofo, historiador y teólogo, fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Enrique Dussel, uno de los que plantea muchas de estas tesis del descubrimiento de América mucho antes que Colón. Víctor Larco Larrea, un libro bastante polémico. Víctor Larco Larrea vivió entre 1870, nació en Perú, en Trujillo, y falleció en Santiago de Chile en 1939. Él publicó un libro que se llama Cobrizos Blancos y Negros, Aborígenes de América, publicado en 1934 en Santiago de Chile. Este libro, muy polémico, donde que da ciertos datos, cierta información que habían ya personas de piel negra, de piel cobriza, de piel blanca incluso, acá en América, mucho antes que Colón. Entonces, este libro es muy importante, les recomiendo que lo investiguen, que lo lean sobre las tesis, las hipótesis de que ya habían blancos, negros y cobrizos mucho antes que Colón. Otro de los planteamientos importantes es de Roberto Rengino. Roberto Rengino hizo algunas publicaciones, libros y obras entre 1921 y 1935 y publicó sobre el secreto de la América aborigen, el papel del territorio de Chile en la evolución de la humanidad prehistórica y el origen polar antártico del hombre. Él planteó que el ser humano evolucionó, surgió desde la Antártida, ¿sí? Desde el continente antártico, desde el polo sur, digamos así. Y ahí pueden haber ciertos planteamientos de la hipótesis de la teoría africana del poblamiento de América, pero bueno, hay que seguir investigando. Hay que tener mucho cuidado en estas fuentes. A veces pueden caer en demasiadas imaginaciones, pero en todo caso pueden ser hipótesis que necesitan ser comprobadas con mayores fuentes,
no solamente históricas, sino también arqueológicas, paleontológicas, geológicas, climatológicas, etc. Otro de los que han planteado que en América del Sur evolucionó incluso el ser humano, evolucionó el Homo sapiens, los homínidos evolucionaron en Sudamérica, que es una teoría bastante descabellada, pero que no hay que descartarla del todo, porque necesitamos seguir haciendo investigaciones. Lamentablemente, Sudamérica no tiene tantos recursos eh, económicos para investigar en Sudamérica como lo tiene Europa, que ha investigado mucho en otros puntos de Europa, de Asia, etc. Pero en todo caso, habrá que seguir investigando. Es una teoría bastante pasada de moda, descartada, excluida, porque no hay muchas pruebas de la evolución del ser humano, de los primeros homínidos que llegaron de África por el Polo Sur y llegaron a Sudamérica, a la Patagonia, a la Tierra del Fuego. Fiorentino Ameghino vivió en 1854, nació en Argentina, falleció en 1911 en Chile, en Santiago, un importante naturalista, biólogo y paleontólogo que promovió lo que es la teoría autóctonista de la evolución humana en Sudamérica. Entonces, de pronto no hay que descartarlo del todo, pero ya muchos académicos, la ciencia de europea, la ciencia americana, le ha descartado. Pero para los sudamericanos, para los africanos, hay que seguir investigando sobre estas posibilidades. De pronto necesitamos inversión en ciencia, en arqueología, para intentar verificar si esta teoría realmente está completamente descartada o algo tiene que ver con la teoría africana, Sudamérica y lo que es la Antártida, y los procesos de glaciación que se dieron en esa época. Y prácticamente con esto, amigos y amigas, estoy culminando esta conferencia. Ya nos hemos pasado los 40 minutos, estamos casi 46 minutos, pero bueno, yo les quiero agradecer, espero que esto les sirva. Entonces, no es fácil decir quién descubrió América. Si decimos que América fue descubierta en 1492, es una respuesta ilógica, no tiene sentido. Hay muchas pruebas que siguen siendo investigadas, que requieren seguir investigándose, pero que ya hay algunos indicios de que América fue descubierta en el 60.000 años antes de Cristo. Y otras que se acercan al 5.000, al 2.000 antes de Cristo. Entonces, eso justamente hay que seguir investigando y dando pruebas. Entonces, América no fue descubierta en 1492, acá ya había muchos pobladores que lo descubrieron hace muchísimos años, miles de años. Entonces, cuando alguien les diga quién descubrió América, no digan así tan crudamente y hasta de manera ilógica de Colón.